Comenzamos esta cuarta webinar. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Montserrat García, que es médico especialista en dermatología, médico especialista en medicina interna, dermatóloga en el Hospital Villamen Santa Ángela de la Cruz y en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y nos hablará sobre las terapias dirigidas en neurofibromatosis, manejo de los efectos secundarios cutáneos. Y a continuación, en la segunda parte de la webinar, tendremos al doctor Juan Carlos López Gutiérrez, que es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Quirón de Madrid y director de la Unidad de Anomalías Vasculares del Departamento de Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Infantil de La Paz. Y nos va a hablar sobre el tratamiento de neurofibromatosis de tipo 1 en las extremidades. Como viene siendo habitual en todas las webinars, este tipo de actividades, la asociación colabora mano a mano con la Fundación Proyecto Neurofibromatosis. Si no fuera por ellos, pues nos costaría muchísimo más el poder ofrecer estos recursos y estas charlas que yo creo que nos interesa tanto a los afectados como a los familiares. Bueno, y sin más dilaciones, pues empezamos con la ponencia de la doctora Teresa Montserrat. Pues empezamos. Si hay algún problema, pues por favor me hacéis señas y intento ver qué pasa. Ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación a este ciclo de webinars y espero que os resulte interesante el tema del que vamos a tratar. Yo soy Teresa Montserrat, dermatóloga en Sevilla, trabajo en el Hospital Virgen del Rocío y también en el Hospital Villamen Santa Ángela de la Cruz. Y es un placer estar hoy aquí con vosotros. Vamos a hablar de los inhibidores de MEK, unas pinceladas sobre las indicaciones que tienen actualmente en neurofibromatosis, los cuidados de la piel que recomendamos los dermatólogos a los pacientes que están haciendo este tratamiento, los principales efectos adversos que nos vamos a encontrar a nivel cutáneo, cómo los podemos ir solucionando y si tenemos tiempo al final, nada, 2 notas sobre láser en neurofibromas cutáneos por preguntas que últimamente antes de esta charla me habéis hecho. La neurofibromatosis es una enfermedad hereditaria con herencia autosómica dominante que afecta a 1 de cada 2.600 o 3.000 personas. La mitad son heredadas, la otra mitad van a ocurrir por mutaciones de novo y la mutación está en un gen que se localiza en el cromosoma 17, que es el gen NF1, que codifica la proteína neurofibromina. El gen consta de 61 exones y la proteína, la neurofibromina, de 2.818 aminoácidos. Y se han descrito múltiples variables patogénicas, desde pequeños cambios en nucleótidos hasta grandes deleciones que abarcan gen completo o múltiples genes. Incluso ya hay fenotipos en algunos casos. El diagnóstico se hace en base a unos criterios que se describieron en 1998. Deben cumplirse 2 de los 7 criterios. Debe haber más de 6 manchas café con leche, efélides, pecas intertriginosas en pliegues, fundamentalmente en axilas, también pueden aparecer en otros pliegues como cervical o inguinal. Debe haber neurofibromas o 2 o más cutáneos o un neurofibroma plexiforme. Otro criterio, el glioma del nervio óptico, de la vía óptica, los nódulos de Leach, 2 o más, lesiones óseas típicas como la displasia de senoides, el adelgazamiento de la cortical, de los huesos largos y el último criterio sería la presencia de antecedentes familiares de primer grado. Estos criterios se están revisando y en este año está previsto que se publique la actualización. Las manchas café con leche, como veis, pues muchas veces el debut de la enfermedad aparecen en el 95% de las personas
y suelen aparecer durante el primer año de vida. Para que cumpla el criterio diagnóstico deben ser 6 o más. Las de 3 lesiones aparecen un poquito más tarde, a los 3 o 5 años. Los nódulos de que son estos amartomas pigmentarios. Los neurofibromas, que son estas lesiones cutáneas que son tumores benignos derivados de la vaina del nervio periférico, varios fascículos plesiformes y localizarse a nivel superficial, los cutáneos o más profundos y paraespinales. Los neurofibromas plesiformes van a aparecer en la mitad de los pacientes con NF1 y son lesiones también benignas. Están compuestas por células de distintos tipos, de SBAN, vasos sanguíneos, fibroblastos y mastocitos. Pueden ser superficiales o más profundos y pueden no dar sintomatología o producirla. En ese caso, es frecuente que puedan dar dolor, también según el tamaño pueden dar deformidades, focalidades neurológicas y compromiso funcional. También está descrita la progresión a tumores malignos. Clásicamente el tratamiento ha consistido en cirugía cuando son abordables, pero las resecciones suelen ser complejas, en muchas ocasiones no son radicales, sino que solo son parciales y tienen riesgo de recidiva. También ya tienen tratamiento médico, como vamos a ver. Y otro tipo de lesiones serían los gliomas del nervio óptico, son también tumores benignos, aparecen en el 15% de los niños. Pueden dar problemas de visión, pero también problemas endocrinos por afectación del hipotálamo, que suele verse como pubertad precoz o retrasada. Y los tratamientos son quimioterapia más menos cirugía y la radioterapia está indicada. Los inhibidores de MEK son los fármacos de los que hoy vamos a hablar. Serie de respuestas que pueden ser de supervivencia, de muerte celular, puede activar o puede que la información llegue al núcleo de la célula, pues dentro de ella existen unas vías de señalización. Estas vías tienen a ese ligando. Hay múltiples vías, pero en la neurofibromatosis la que nos interesa es la vía RAS-ERK-MAP quinasa, que es donde van a actuar los inhibidores de MEK. En ocasiones ocurre que estas vías de señalización intracelulares pues están activadas de forma permanente. Ocurrir por mutaciones que pueden estar presentes al nacimiento, como ocurre en la neurofibromatosis de tipo 1, o a lo largo de la vida, que se llaman mutaciones somáticas y que dan lugar a tumores benignos o tumores malignos. La neurofibromina es una proteína que regula negativamente esta vía de señalización, la vía RAS. Y cuando está mutada, pues lo que va a ocurrir es que la vía RAS está sobreactivada. Hay una sobreactivación de esta vía y eso va a dar lugar a que esa célula también prolifere y puedan aparecer tumores. La hipótesis de Hudson explica cómo pueden aparecer los... El individuo nace con una copia del gen de la neurofibromina mutado y en algún momento la copia buena del gen pues muta y entonces ya tienes las dos copias mutadas y eso se ha demostrado que es lo que ocurre en los diferentes tumores pues de la neurofibromatosis. Los inhibidores de MEK son unos fármacos que actúan en esta vía. MEK forma parte de la vía RAS y los inhibidores de MEK van a actuar bloqueándolo, de forma que entonces bloquearían esta vía de señalización, esta cascada. Hay varios inhibidores de MEK, como veis en esta tabla.
en dermatología porque se usan en melanoma y actualmente fibromatosis. Por ejemplo, el mirdametinib, el selumetinib, en neurofibromas plexiformes, el selumetinib tendría indicación en neurofibromatosis a partir de los 2 años de edad, en los neurofibromas que sean sintomáticos inoperables. Se administra vía oral cada 12 horas y la primera publicación apareció en 2016, luego han ido apareciendo más y ha demostrado una buena respuesta con mejorías parciales en un alto porcentaje de pacientes, 70-72%, actualmente un medicamento huérfano en indicación de neurofibromas intermitentes, 5 días a la semana, todavía han publicado los resultados. En neurofibromas plexiformes también se está ensayando otras moléculas, el mirdametinib, también buenas, de una reducción del tamaño en el 42% de los pacientes. También actualmente el mirdametinib plexiforme. El trametinib también es útil en esta indicación con respuestas parciales en alto porcentaje de los pacientes. Y luego en neurofibromas cutáneos, el selumetinib está ahora mismo haciéndose un ensayo que todavía no ha finalizado, está previsto que finalice en diciembre de este año, no tenemos datos publicados. Y también me habíais preguntado sobre el NFX 179, el ensayo que se está haciendo con un tratamiento tópico para los neurofibromas cutáneos. Lo he buscado, pero no hay ningún dato todavía publicado. Es un ensayo fase 2 y se inició en agosto de 2020. Está previsto que finalice en julio del 2021 y todavía no os puedo dar mucha información, pero sí está en marcha. Por último, los inhibidores de BET en gliomas, hay pues casos publicados de buena respuesta con trametinib, selumetinib también con respuestas parciales en el 40% de los pacientes. ¿Y cuáles son las limitaciones de estos fármacos? Bueno, pues son muy prometedores, pero es cierto que desconocemos la seguridad a largo plazo. También decir que todavía no hay datos comparativos con las quimioterapias convencionales en pacientes con gliomas de nuevo diagnóstico, aunque ya hay estudios en este sentido. Son fármacos que deben mantenerse a largo plazo, sin periodos largos de descanso ni reducciones de dosis, y no están exentos de efectos adversos. Son pacientes que deben estar monitorizados porque, como vamos a ir viendo, pues tienen efectos adversos. Pero la verdad es que son muchos y es el efecto adverso más frecuente. De hecho, en esta tabla podéis ver cómo ocurren en más de la mitad de los pacientes con mirdametinib y selumetinib y en un 40% de los pacientes con selumetinib. La toxicidad cutánea, como decíamos, es la más frecuente de estos fármacos. La vemos en pacientes con NF y también en otras patologías en las que están indicados, y son problemas que aparecen pronto, a las 2 semanas de iniciar el tratamiento. La mayoría son toxicidades de grado 1, pero hay también de grado 3, grado 4 y los ensayos clínicos publicados son responsables de reducciones de dosis y de abandonos de tratamiento en un porcentaje no desdeñable de pacientes. Hay distintos tipos de efectos adversos de RAS y vamos a ir viéndolo con detalle.
Vamos a ver las generalidades de los cuidados generales de la piel de los pacientes que van a empezar con este tratamiento, que es lo que los dermatólogos recomendamos para prevenir complicaciones y tener la piel bien controlada. La higiene diaria es importante el momento de la ducha, que es preferible. La ducha debe ser corta, el agua no debe estar muy caliente, recomendamos que esté tibia por debajo de 34 grados, de manopla, y los geles de baño deben ser geles de baño sin DET, geles de baño sin jabón. También es importante hidratarse, la hidratación ha de hacerse con emolientes las veces al día que necesite el paciente, normalmente mañana y noche y inmediatamente después del baño diario, que es cuando penetra mejor. Los baños con lejía también los recomendamos, evitan pues sobrecrecimiento y colonización por estafilococo y ayuda a controlar la piel. Deben hacerse 2 o 3 veces por semana y se utiliza lejía blanca sin perfume, 1 mililitro por cada 10 litros de agua. Habría que bañarse 5 minutitos o 10, luego aclaras bien, hidratas. Y como alternativa se puede hacer en lugar de con lejía con sal marina. Necesitaríamos 34 gramos por cada litro de agua. Recomendamos no utilizar colonias y perfumes. Pueden dar fotosensibilidad, no las recomendamos. La fotoprotección es fundamental. Estos fármacos aumentan la posibilidad de podernos quemar y debemos utilizar filtros solares que tienen que tener un factor 30 o superior. Es mejor que sean filtros físicos, minerales. Debe utilizarse a diario en zona facial y no cubierta en una cantidad suficiente y renovar cada 2 horas si estamos al aire libre. También importante pues, no exponernos en las horas centrales del día. En todos los pacientes posadolescentes tenemos que prevenir el acné. Debemos recomendarles productos específicos para que diaria por la mañana y por la noche, la fotoprotección y las hidratantes de la zona facial, el escote, deben ser no comedogénicas, no deben ser muy oclusivas y es útil utilizar clindamicina y pimecrolimus, 2 cremas tópicas en la zona T para prevenir las lesiones acneiformes. Ya vamos a centrarnos en los problemas específicos. Bueno, pues uno que vemos con muy frecuente es el eczema, el ras eczematoso. Los inhibidores de MEK producen sequedad en la piel y aparecen eczemas. Cuando son leves es suficiente con corticoides de baja potencia y una vez que ya se controlan con un tratamiento de mantenimiento, con fármacos del grupo de los inhibidores tópicos de la calcineurina, pimecrolimus y tacrolimus. Cuando son un poquito más extensos, eczemas más moderados, pues utilizamos corticoides de una potencia un poco superior y cuando son graves plantearíamos reducir suspender temporalmente el tratamiento o reducir la dosis e incluso a veces es necesario hacer tratamientos orales con corticoides sistémicos hasta que se controla la piel y se puede volver a reanudar el tratamiento. El ras folicular, lo veis aquí en esta foto, son erupciones que aparecen de granitos de papulopústula, fundamentalmente en la espalda, también pueden aparecer en el tórax anterior. Cuando son leves van muy bien con clindamicina, que es un antibiótico tópico, y también con productos de higiene con poder desinfectante como la clorexidina. Cuando ya son más moderados necesitan antibiótico oral, 4 o 6 semanas, según la edad pues optaremos por uno o por otro. Y cuando son graves tomaríamos cultivos, veríamos si puede haber una sobreinfección. A veces requiere suspensión temporal del tratamiento, fármacos orales
pautas de corticoides, retinoides incluso y, por supuesto, manejo ya en dermatología. El ras acneiforme, pues lo veis aquí en esta foto, aparte de granitos, de papulopústulas también hay comedones, afecta a la zona facial y la verdad es que puede ser molesto y llamativo. Cuando es leve van bien con clindamicina y con un corticoide de baja potencia, con hidrocortisona, pero pueden ser moderados y requerir tratamientos antibióticos orales, pautas también cortas de corticoides. Y cuando son graves, nosotros solemos reducir dosis del inhibidor de MEK, poner corticoides si no responde isotretinoína o acitretino, que son retinoides orales, que son fármacos que son compatibles con, como veis en este artículo, con los inhibidores de MEK. No hay interacciones, pueden usarse, pero bueno, ya necesitan controles periódicos, analítica basal, analítica pues cada periódica. Y bueno, las dosis la veis aquí, son dosis que no son altas, nosotros para otras indicaciones las usamos mayores, son dosis bajitas, pero bueno, empeoran la serosis que ya de por sí tienen los pacientes con inhibidores de MEK, pero las respuestas son muy buenas, nos permiten controlar este efecto secundario y poder mantener el tratamiento con inhibidor de MEK. La paroniquia es otro problema muy frecuente, por lo que se nos consulta. La inflamación de los pliegues laterales de las uñas, fundamentalmente de los pies, es incómodo, duele, aunque comienza siendo estéril, es frecuente que se sobreinfecte y la verdad es que es un poco pesado de tratar. Hay que utilizar un calzado amplio, que no comprima, evitar en la medida de lo posible actividades que tengan riesgo de traumatismo. Las uñas hay que cortarlas con mucho cuidado. Cuando ya hay paroniquia hay que hacer limpiezas 3 veces al día con clorexidina, con betadine. Y cuando la inflamación es moderada, hace falta poner antibióticos varias veces al día, corticoides que usamos de potencia alta. Y cuando es grave, tratamiento oral, con antibióticos orales, son tratamientos largos, a veces es necesario también hacer cirugía y suspender temporalmente el fármaco, el inhibidor de MEK. Esto es un artículo publicado de un caso que no había funcionado el manejo con lo que hemos ido diciendo tópico, tampoco había funcionado en la clindamicina, que es un antibiótico oral, pero con doxiciclina pues se consiguió una resolución del problema y luego para evitar recidivas lo que proponen los autores es utilizar dosis muy bajitas preventivas, dosis de 20 miligramos al día. Con lo cual el paciente no tiene este problema en las uñas y puede continuar su tratamiento con el inhibidor de MEK. El síndrome mano-pie, lo veis aquí, son estas manos rojas con sensación de ardor, de disconfort, es muy incómodo. Los cuidados que pueden mejorarlo son evitar sumergir el agua en las manos en agua muy caliente. El calzado también hay que utilizarlo amplio, cómodo, para las actividades domésticas o en las que podamos utilizar algún producto irritante, cubrir las manos con guantes de algodón o de látex. Alivia cuando hay momentos de empeoramiento, ponerse compresas frías en las manos o en los pies. Hay que hidratarla muy bien, esa piel, constantemente, varias veces al día y después de cada lavado de manos. Y si hay descamación, si hay hiperkeratosis, utilizar productos tópicos que tengan poder queratolítico, urea, salicílico. Y hay veces que cuando hay grietas o fisuras es necesario utilizar antibióticos locales.
Cuando con todo esto no es suficiente, pues añadimos tratamientos con corticoides de alta potencia, a veces hacen falta analgésicos y como en todos los demás efectos secundarios, cuando no lo podemos controlar de ninguna de estas maneras, a veces retirando temporalmente el tratamiento, el paciente mejora y volvemos a reanudarlo cuando el paciente puede. Esto es una tabla resumen de todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Y hasta aquí lo que os quería contar de los cuidados generales de la piel con inhibidores de MEK. Esto lo he añadido al final en la charla por varias preguntas que últimamente me han ido haciendo, que era acerca del láser en los neurofibromas cutáneos. El láser, bueno, los neurofibromas, pues bueno, sabéis que son lesiones que pueden dar irritación, pueden picar, algunas pues por su localización duelen, también pues dan alteraciones cosméticas y pueden tener repercusiones pues psicosociales, en la autoestima del paciente, etcétera. Hay ensayos clínicos con tratamientos médicos, pero a día de hoy no tenemos datos de eficacia, todavía no hay evidencia de esa eficacia. Se puede utilizar un tratamiento quirúrgico con muy buenos resultados, con resultados estéticos. Se pueden utilizar láseres ablativos, como el láser de CO2, nos permite tratar múltiples lesiones en un solo acto, aunque es un láser que no está exento de riesgo de cicatrices o de discromías. Y también podemos utilizar los láseres de Erbio-YAG o Neodimio-YAG. Vamos a ver las diferencias entre estos tratamientos. Cuando las lesiones son grandes, lo que indicamos es cirugía. Permite además el estudio de la pieza, el estudio anatomopatológico. Lo que pasa es que requiere pues, retirar luego los puntos de sutura y anestesia, ¿no? Que cuando son múltiples lesiones, pues la limitación está en esa anestesia local que bueno, pues hay que hacer las extirpaciones progresivamente en actos quirúrgicos distintos, en varios tiempos. El láser de CO2 es un láser ablativo, se utilizaría en lesiones de menos de 2 centímetros, puede tratarse, tiene la ventaja de que pueden tratarse de una sola vez muchas lesiones, incluso más de 100, es rápido, pero es cierto que puede ocasionar cicatrices inestéticas en algunas lesiones y debe hacerlo alguien entrenado, un especialista cualificado. No permite el estudio, lógicamente, de la pieza, lo que hace pues vaporizar la lesión. La biopsia modificada, ahora os voy a enseñar en la próxima diapositiva una foto, aunque ya en webinar anteriores he visto que os han mostrado esas fotos de ese artículo. Tendrían indicación en neurofibromas de menos de 2 centímetros. Es una técnica que se puede hacer en consulta, incluso a manos de enfermeros con que tengan entrenamiento en este tipo de procedimientos. Permite el estudio anatomopatológico y bueno, pueden extirparse en una sesión pues hasta 10 lesiones. También habría que darles cerrarlo con puntos de sutura y requiere pues la retirada. Los láseres de Erbio y de Neodimio-YAG lo utilizamos en neurofibromas cutáneos de pequeño tamaño que tengan compromiso estético. El cierre es por segunda intención, pero la limitación es el coste del equipo y no permite el estudio de las piezas. Luego la electrocirugía, que bueno, se ha utilizado para los neurofibromas cutáneos desde hace tiempo. Es una técnica muy útil, no tiene un coste elevado, pero tiene riesgo de cicatrices también. ¿Vale? Fotografía, ya sé que la habéis visto en otra webinar, es la técnica de la biopsia modificada. Se despecha el neurofibroma, se extruye el contenido y se da el puntito de sutura. Y deciros que el láser de Neodimio-YAG o Erbio-YAG
tiene un procedimiento ambulatorio, permite tratar múltiples lesiones, tiene una alta satisfacción por parte del paciente. Los resultados cosméticos son mejores que con otras técnicas, son mejores que con el láser de CO2 también. Y la limitación es pues, que el equipo es costoso y no está disponible en todos los centros. El neodimio penetra más profundo, destruye los tejidos por necrosis térmica y consigue mejoría en un alto porcentaje de los pacientes. El Erbio tiene como el CO2 una absorción por agua, pero lo absorbe mejor, produce menos daño térmico en los tejidos circundantes y entonces la cicatriz que con el CO2 el daño térmico es menor y la verdad es que es un láser que nos da muchas alegrías en los neurofibromas cutáneos. Queda muy bien. Esto es un algoritmo final en el que se propone que en lesiones muy numerosas, cuando son más de 100 pues, y grandes, pues utilizar el CO2. Y en lesiones en menos cantidad, sobre todo en zonas cosméticamente importantes como la zona facial, sí sería plantearse si es posible, si sería beneficioso, si es posible, plantear la terapia con láser de Erbio o de neodimio. Cuando son pocas lesiones, podríamos decantarnos por esta biopsia modificada o las excisiones con cierre directo, las excisiones elípticas. Y esto es todo lo que quería contaros. Espero haber respondido a alguna de vuestras dudas, de vuestras preguntas y, por supuesto, estoy a vuestra disposición ahora para todo lo que me queráis preguntar. Bien, muchas gracias, María Teresa. Sé que no nos escuchas. Quería pedir disculpas por los problemas técnicos que estábamos teniendo. Teníamos cortes en la presentación por problemas de señal. Y bueno, pues mientras solucionamos los problemas de Teresa, podemos hacer otra cosa. Empezamos con la ponencia de Juan Carlos y luego al final, que si conseguimos que Teresa se conecte, pues que nos responda a las preguntas, ¿os parece? Pues, Juan Carlos, adelante con tu presentación, por favor. Genial, pues nada, muchas gracias un año más, aunque en este hayan cambiado las circunstancias. Es un placer, como siempre, compartir con la comunidad de pacientes familiares de neurofibromatosis unos minutos de ciencia. Este año decidí hablar de neurofibromatosis en las extremidades porque ha tocado. Este año hemos operado bastantes neurofibromas en extremidades, quizá por aumento de incidencia o quizá por reconocimiento por parte de la comunidad de que se puede acceder a mejorar considerablemente tanto la cosmética como la función de las extremidades. En principio, y bueno, dada la premura de tiempo, en principio había preparado la charla para el formato de 15-20 minutos. Decidió acotar las extremidades inferiores, puesto que la repercusión de la neurofibromatosis en las extremidades inferiores es mucho mayor que en las superiores y además de mayor gravedad. El objetivo del tratamiento de la neurofibromatosis en las extremidades inferiores es, lo primero, evitar el dolor, que es el síntoma más frecuente. El segundo es que nuestras extremidades inferiores funcionen correctamente, aunque estén afectadas por la neurofibromatosis, y que podamos andar y correr con normalidad sin limitación. Es también, como digo, creciente el interés por mejorar el resultado cosmético, que ambas extremidades inferiores tengan un contorno simétrico y similar. Obviamente tenemos que prevenir las complicaciones que puede generar la neurofibromatosis si no se trata adecuadamente, y por tanto prevenir mediante el tratamiento, a veces quirúrgico, a veces simplemente rehabilitador, la afectación articular,
Y, por supuesto, y quizá el más importante de todos, aunque afortunadamente es el menos frecuente, reducir la tasa de maligniciación a tumor maligno de vaina del nervio periférico o neurofibrosarcoma. La neurofibromatosis tipo 1 de la extremidad inferior puede afectar de forma habitual a la piel, es la afectación más frecuente. También conocemos la afectación de ósea en forma de osteoartrosis congénita, pero se puede afectar el tejido celular subcutáneo y también el músculo, por lo cual no hay ni un compartimento ni un tejido que se pueda librar, que se indemne eventualmente a la neurofibromatosis tipo 1. Y hay 4 tipos habituales de afectación, tipos de neurofibromas, ya lo hemos hablado en muchas presentaciones. Antiguamente solo había 3, el dérmico, el plexiforme y el maligno, pero como sabéis, desde hace años y gracias al esfuerzo en el diagnóstico histopatológico, inmunistoquímico y también genético, se ha identificado una forma de transición que es especialmente difícil de diagnosticar, pero que es la que nos avisa de que hay riesgo en un neurofibroma plexiforme hacia su degeneración maligna. En la pierna hay que tener en cuenta que esta degeneración solo ocurrirá en grandes tractos nerviosos. No vemos tumor maligno en los neurofibromas cutáneos, por lo menos yo no lo he visto nunca, y sin embargo, por desgracia, sí hemos tratado bastantes neurofibromas atípicos y tumores malignos de la vena del nervio periférico, tanto en el ciático como en el femoral o el femorocutáneo y incluso el nervio safeno. Como se ve, bueno, es habitual en la literatura médica y también es nuestra experiencia, el glúteo y muslo, es decir, la raíz del miembro superior e inferior y el propio miembro, son localizaciones características de un neurofibroma típico que degenera. Por lo tanto, especial atención siempre a un neurofibroma que crece rápido en el tejido celular subcutáneo o en la profundidad de la extremidad y que el paciente nota que por semanas esto ha aumentado de tamaño, ha duplicado o ha triplicado su tamaño. El primer síntoma de alerta. Los factores de riesgo también hay que tenerlos en cuenta, no son excluyentes los demás, pero es más probable que un neurofibroma que crezca rápido en la extremidad sea de riesgo en un paciente entre 15 y 35 años que en un lactante o en un anciano. Hay que tener siempre en cuenta que excepcionalmente esta degeneración maligna puede ocurrir sin que crezca y duela el neurofibroma, por lo tanto hay que estar atentos a estos síntomas. Como digo, localización pélvica y glútea especialmente característica. Por supuesto, hay un entorno genético que también nos da información, en el cual se trabaja a partir de la biopsia que se ha realizado, teniendo en cuenta que hay veces, desgraciadamente, que la biopsia de un neurofibroma es difícil de interpretar. No todos los patólogos en todos los hospitales de nuestro entorno son capaces de identificar la diferencia entre un neurofibroma plexiforme y un neurofibroma atípico. De las 4, vamos a repasar las 4 afectaciones que podemos encontrar y siempre teniendo en cuenta que esto no es un trabajo de una persona, ni de un cirujano, ni de un neurólogo, ni de un internista, ni de un dermatólogo. Esto es un grupo de diferentes expertos que trabajan para que al final el resultado sea satisfactorio, pues de la misma forma que se mezclan frutas en una macedonia para que el sabor final sea el mejor posible. En principio, este es el escenario en el que quiero llamar la atención y el que no queremos encontrarnos. Un neurofibroma glúteo que lleva creciendo semanas, que se considera que forma parte de la evolución de la enfermedad y que ya en el momento del diagnóstico la resonancia es altamente sugestiva de cambios sospechosos en el interior del neurofibroma y por desgracia en el estudio de extensión ya se ve una lesión pulmonar que es sugestiva de metástasis. En este caso también igual una lesión en la misma localización y en este caso la metástasis ha aparecido en el hueco supraclavicular derecho.
Y en este paciente, pues igual después de resecar un neurofibroma, un supuesto neurofibroma que crecía, volvió a recibar inmediatamente y de forma incluso más agresiva como signo característico de un neurofibroma que ya ha degenerado a neurofibrosarcoma. En esta paciente, curiosamente, teníamos también lo peor, en este neurofibroma que no se le había dado importancia en cuanto al crecimiento en la región glútea. Decidimos primero la extirpación lo más completa posible, teniendo en cuenta que en esta localización las extirpaciones radicales son muy difíciles, sin dejar secuelas graves, y aquí la cicatriz, después de la resección, pues nos planteamos tratar con selumetinib a la paciente, puesto que no había rastros de malignidad en las muestras extirpadas en la pieza quirúrgica, afortunadamente para la niña, y a lo largo de los 2 años, los 2 últimos, casi 3 años, hemos visto una respuesta excelente al selumetinib en el neurofibroma que habíamos mantenido y no resecado para evitar secuelas en la movilidad de la pierna. Es frecuente que los neurofibromas de la extremidad inferior en el lactante se confundan con lesiones pigmentarias, con nebus de distintas clases. Y hemos visto unos cuantos casos a lo largo de nuestra última experiencia, como ha pasado en el caso anterior, parecía un nebus, pero sin embargo era un neurofibroma a los 2 pacientes de la diapositiva, y en este caso pues también una paciente con sospecha de lipoma subcutáneo debajo de una lesión pigmentaria, pues en realidad era un neurofibroma, toda la espalda era un gran neurofibroma y pues, probablemente el diagnóstico final sea de neurofibromatosis tipo 1. Sin embargo, el paciente a la derecha pues sí tiene una lesión pigmentaria, no tiene neurofibromatosis. Y como digo, pues a veces incluso para el dermatólogo experto la diferencia sin biopsia entre un nebus spillus, un nebus de Becker o una neurofibromatosis, un neurofibroma puede ser difícil de establecer solo con dermatoscopia o con visión normal. También nos hemos encontrado en los últimos años algunos pacientes que presentan formas muy atípicas de neurofibromatosis, como es esta, en la cual la resonancia es prácticamente imposible, incompatible con una neurofibromatosis. Sin embargo, pues este paciente sugería que tenía una neurofibromatosis, como al final se comprobó, extirpando la lesión que se había denominado malformación vascular por los servicios de radiología del hospital competente, y efectivamente esta resonancia, como digo, no evoca para nada una neurofibromatosis, pero sí la biopsia fue consistente con un neurofibroma plexiforme, y el paciente efectivamente al final tenía una neurofibromatosis tipo 1 con diagnóstico genético confirmado. Los neurofibromas de muslo recomendamos la extirpación precoz. Esperar solo implica aumentar la deformidad, sea cual sea el ritmo de crecimiento, no hay ninguna posibilidad de involución espontánea ni de mejoría, y las intervenciones son relativamente sencillas y sin riesgo. Hemos operado, como digo, a lo largo de este año un cierto número de pacientes a los que sentía yo cierta pena porque habían esperado demasiado para una cirugía que les ha reportado muchísima satisfacción, y que pensaban que no se podía llevar a cabo, no podían ponerse pantalones, en fin, ir a la piscina también resultaba difícil, y bueno, una incisión como más o menos se ve en la línea roja, pues somos capaces de extirpar gran parte, no hace falta ser radical, del neurofibroma, y conseguir una simetrización, como digo, un contorno de las extremidades satisfactorio. Hay que tener en cuenta que cuando la deformidad que produce el neurofibroma aparece de forma precoz, es que estamos ante una forma más agresiva, la penetrancia del gen posiblemente sea mayor, y tenemos que prepararnos para un tratamiento más agresivo. La paciente la he presentado bastantes veces, pero llevo 15 años conviviendo con ella y con su enfermedad, y siempre la hemos intervenido al mismo tiempo cirujanos ortopédicos y cirujanos plásticos infantiles. Como ven, la afectación es de todos los compartimentos de la extremidad, cutáneo, subcutáneo, intramuscular e intraóseo. Y como digo, siempre hemos hecho osteosíntesis reductoras de la deformidad del hueso con reducciones del volumen de neurofibroma en la extremidad.
tanto a nivel de muslo como a nivel de pierna, acortando, reduciendo y corrigiendo los ángulos. En la actualidad, y 15 años después de empezar el tratamiento, podemos decir que la enfermedad se ha estabilizado en esta paciente. Ya hace 3 años que no realizamos ningún gesto quirúrgico para reacondicionarla a la simetría de las extremidades inferiores, ha terminado su crecimiento y verdaderamente anda con total normalidad y sin muletas. Pero esto ha sido el precio de creo que alrededor de 10 intervenciones quirúrgicas, prácticamente una intervención al año. Desde el punto de vista cosmético, pues me da, como decía antes, poco de pena ver que mujeres que con posibilidades quirúrgicas llevan muchos años con dificultades para el calzado, con dificultades para vestir ropa corta, y cuando la cirugía, aunque se haya hecho una vez, como es este caso, y haya vuelto a crecer el neurofibroma, se puede repetir con ciertas garantías. Y últimamente pues estamos asistiendo a una reproducción de casos que parecen clonados unos de otros y en los cuales estamos mejorando considerablemente pues la cosmética de la extremidad, la reducción de volumen de neurofibroma y las molestias que este ocasiona. Es cierto que nunca intervenimos la extremidad, la pierna y el pie al mismo tiempo, separamos los dos actos quirúrgicos por al menos 6 meses entre uno y otro. En este caso hemos hecho primero la pierna, hemos dejado el pie para una segunda intervención en la cual intentamos, pues, como es lógico, que la paciente utilice el mismo calzado en ambos pies. Creo que tanto en el punto cosmético como funcional son cirugías que ya están dominadas, que se pueden controlar, que tienen un postoperatorio un poquito largo, más que una intervención convencional. Es el único problema que genera, que probablemente necesitan al menos 3 semanas de postoperatorio, aunque sea haciendo una vida normal y caminando, pero con visitas regulares a la consulta. En el caso del neurofibroma del pie, sí que es siempre mandatorio, por decirlo así, conservar o preservar la piel de la planta. Siempre que operamos neurofibromatosis en el pie, respetamos completamente la piel plantar, que solamente tiene unas características fundamentales, y aunque esté infiltrada por neurofibroma, tiene mejor función la piel plantar con neurofibroma que la extirpación completa y la sustitución por cualquier otro sustituto cutáneo. Es una recomendación técnica que nadie intente extirparse un neurofibroma plantar sustituyéndolo por un cobajo libre, por ejemplo, porque va a tener mucha mejor función la piel la plantar a la que se le ha quitado todo lo que se pueda de neurofibroma. Es muy rara que haya afectación solo en un solo dedo, y generalmente cuando esto ocurre y se generan estas macrodactilias, pues hay que hacer correcciones que incluyen osteosíntesis en las soldadas de los dedos afectados. Luego este algoritmo de los profesores Blake y Fisher en Estados Unidos, para resumir un poco cuál es el motivo, la toma de decisiones en los neurofibromas de la extremidad inferior. Lo primero es ver si el neurofibroma crece y da síntomas. Lo que decimos, de dolor y crecimiento, hay que activarse. ¿Que esto no ocurre? Pues siempre una revisión normal, de una vigilancia más o menos activa, pero sin preocupaciones. Pero si hay crecimiento y hay dolor, tenemos que hacer una prueba de imagen. Y esta prueba de imagen normalmente será una resonancia magnética de entrada, pero puede ser también un PET scan si el médico tiene alguna sospecha de que el crecimiento es demasiado rápido o se comporta de forma demasiado agresiva. Si efectivamente hay signos radiológicos de sospecha, hay que hacer una extirpación o una biopsia guiada inmediatamente. Y si los resultados de la resonancia de un neurofibroma que crece y duele no son preocupantes, pues entonces pasamos a la discusión del aspecto terapéutico. ¿Es un neurofibroma fácil de extirpar sin secuelas graves? Pues más razonables, ponerse a manos de un cirujano con cierta experiencia y extirpar el neurofibroma. Que hay garantías de que las secuelas van a ser serias, pues es mucho más razonable, en ausencia de signos de malignidad, empezar un tratamiento con selumetinib.
¿Qué consejos puedo dar para los padres de un niño que está desarrollando una neurofibromatosis en la extremidad inferior? Bueno, primero y lo más seguro es buscar un equipo con experiencia en el tratamiento de NF1. A veces no está disponible a corta distancia, pero en este caso lo razonable es que el pediatra a cargo del niño se ponga en contacto con el equipo de referencia de los múltiples que hay en el país para intentar llevar de la forma más cómoda para la familia las sucesivas consultas que se necesiten al respecto. Como no me canso de repetir, vigilar siempre el dolor y el crecimiento de neurofibromas en la extremidad, porque son los síntomas de alerta y que son fáciles para los padres y para un niño de cierta edad constatar. Hay que analizar la velocidad de los cambios. Es cierto que los neurofibromas cambian y crecen a lo largo de la vida, pero sí existe una proporcionalidad evidente. Los cambios rápidos son de más riesgo y los lentos de menos riesgo. Con lo cual, si vemos cambio del neurofibroma a lo largo de 5 años, pues no debemos preocuparnos, pero si lo vemos a lo largo de 5 semanas, sí nos debemos preocupar. En la extremidad inferior, el control ortopédico es obligatorio, al contrario que en la extremidad superior, donde la dismetría de ambos brazos no nos produce ningún problema en la vida diaria, la dismetría o los cambios en las extremidades inferiores sí provocan problemas a nivel articular, incluso a nivel de estabilidad de la columna, y ya en un grupo de pacientes que tienen tendencia a la escoliosis, pues si las extremidades inferiores no están simetrizadas y equilibradas, se van a producir todavía más repercusiones aún. La afectación cutánea de la neurofibromatosis en la extremidad inferior siempre es progresiva, con lo cual si hay opciones quirúrgicas relativamente sensatas, lo mejor es esperar a que aumente de tamaño y sea más dificultosa o con más riesgo de secuelas la intervención quirúrgica. En los neurofibromas, la piel está sana, por decirlo así, el control quirúrgico es más fácil porque nos quitamos un problema importante que es la extirpación de grandes fragmentos de piel afectada por neurofibroma. Por lo tanto, es mejor también intervenir pronto, aunque sea con pequeñas correcciones más frecuentes y no con una gran intervención agresiva. Ahí ya depende un poco la experiencia del equipo quirúrgico. Y en cuanto a los adultos con neurofibromatosis de las extremidades, pues digo, cuando uno lleva ya 20 o 30 años conviviendo con la enfermedad, parece que ya se sabe casi todo, sobre todo ha habido más familias. Repito, vigilar el dolor y el crecimiento de los neurofibromas, sobre todo en glúteo y muslo. Si la enfermedad progresa rápido, decisiones más agresivas, y si progresa lentamente, decisiones más conservadoras. Afortunadamente en el adulto ya el tratamiento ortopédico, el desarrollo, por decir así, de todo el aparato musculoesquelético, la se ha completado y no hay riesgo de complicaciones ortopédicas severas y ya están resueltas durante la infancia. Yo creo que cuando hay una mejoría, una afectación cosmética seria, no hay que renunciar a la mejoría cosmética. Es posible simetrizar el contorno de ambas extremidades y no hay que renunciar a ello. Y si no se ha hecho un tratamiento de la afectación subcutánea en la infancia, nunca es tarde para reducir volumen y mejorar del muslo pierna. En general, en las extremidades inferiores, una ecografía musculoesquelética es suficiente para el seguimiento y esta se puede realizar en las localidades de origen. No es tan importante para un control convencional hacer resonancias magnéticas como puede serlo para el seguimiento de un bioma nerviótico. Recuerdo que el diagnóstico genético es imprescindible y todo paciente con una NF1 tiene que hacer una consulta genética médica. Y al final siempre todo paciente si tiene dudas en cuanto a la decisión tomada, pues es razonable que pida una segunda opinión en 2 o 3 centros especializados. Pues muchas gracias a todos y quiero recordar que si alguien tiene un problema serio y en estos tiempos en los que es tan dificultosa o tan dificultoso el tránsito de pacientes entre comunidades, donde todos son problemas para que un paciente sea evaluado, bueno, pues este es el teléfono de nuestra unidad, un teléfono normal y corriente en el que estamos siempre localizables para una consulta de relativa urgencia frente a problemas administrativos de traslado para obtener una consulta convencional. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación que nos has hecho.
Ahora, bueno, pues para no perder el hilo, a lo mejor sería bueno el que si tenéis preguntas al doctor López Gutiérrez, que las realicéis ahora, y luego Teresa que responda a las preguntas que quedaron pendientes de la primera charla. ¿Vale? Así que para hacer las preguntas, pues podéis abrir el micro y preguntar. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Mira, somos los padres de una niña de 12 años que la has operado en varias ocasiones de algún plexiforme y ahora es que la están mirando urgentemente en traumatología, también en La Paz, por un tumor que tiene en el fémur y no saben muy bien. La han hecho biopsia y tal porque se alarmaron, pero bueno, los resultados por ahora han sido buenos y creen que es un neurofibroma con un condrosoma. ¿Eso es posible? ¿Un neurofibroma dentro del fémur, dentro del hueso? Bueno, como la lesión está biopsiada, todos los fenómenos que son únicos, como es este, que es una asociación de dos tumores en el mismo, la misma masa, por decirlo así, tienen que ser revisadas. Bueno, yo como tengo acceso al caso, hablaré con el doctor González Morán, el jefe de cirugía ortopédica, y con el doctor Eduardo Ortiz, el jefe de oncología de tumores óseos de La Paz, para revisar el caso. Lo importante es tener la confirmación y la seguridad y la certeza diagnóstica. Afortunadamente las biopsias pueden viajar muy fácil por todo el mundo, con lo cual, bueno, pues hablaré con ellos, pues, mandar las imágenes de la biopsia que se han obtenido en anatomía patológica y enviarlas a un centro de referencia como puede ser Birmingham en Alabama, donde tienen una tasa muy grande de tumores raros en pacientes con neurofibromatosis, pues no cuesta nada, con lo cual lo importante es tener certeza diagnóstica de que son. Hasta un 5% de los tumores se quedan sin diagnosticar correctamente, incluso en las manos más expertas. Entonces, lo importante es no cejar el empeño de buscar un diagnóstico, sobre todo que tranquilice a la familia. Pero bueno, como tengo acceso al caso, en este caso va a ser fácil ayudar y aconsejar quizás a los doctores, a los cirujanos ortopédicos si tienen menos experiencia en el manejo de neurofibromas en localizaciones atípicas. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Vale, quería preguntar, como antes lo ha pasado y en relación a lo que estaba diciendo y antes lo ha pasado así como muy rápido en una diapositiva, en los tumores intraóseos, dentro de que es parecido a lo que ha preguntado la chica esta de antes, ¿usted cómo los trata? Solamente hay un tumor intraóseo. ¿Cómo es que suele hacer? Lo fundamental es la biopsia, el tener un neurofibroma intraóseo implica la certeza primero de que es un neurofibroma, porque como lo repetimos es una localización absolutamente rara. Los pacientes con neurofibromatosis, como saben, tienen más tendencia a tener tumores no neurales, no de estirpe neural, sino de otros tipos. Entonces, afortunadamente ahora mismo las biopsias percutáneas en el tratamiento de los tumores óseos son de altísimo rendimiento, es decir, no debe haber duda en tener la garantía de qué tumor de qué tumor se trata. Si hay confirmación de que es un neurofibroma en un niño con una neurofibromatosis tipo 1, un neurofibroma intraóseo, lo prudente es esperar. No hay ninguna garantía de poder saber cuál es la evolución que va a tener este neurofibroma. Por lo tanto, es muy fácil porque con radiología convencional de muy baja radiación se puede hacer una radiografía cada 3 meses y ver lo que ocurre a partir de un año. Si en un año no hay cambios, pues se puede ya espaciar más los exámenes radiológicos y, bueno, actuar en consecuencia. Pero creo que con un seguimiento radiológico y con una biopsia que confirme no hay problema en el manejo. Finalmente, en una localización favorable como es la diáfisis de un hueso largo, la extirpación de un tumor ahora mismo, aunque sea benigno y se aprecien cambios que cambien el eje del hueso o que produzcan dolor, pues no debería ser una dificultad mayor para un cirujano ortopédico experto. Este tumor en concreto ha ocasionado la rotura del fémur, una lesión. Sí, con rotura del fémur y encima mucho dolor.
Ya, esto es lo que llamamos una fractura patológica, cuando el hueso se rompe no por un traumatismo, que a veces sí hay un traumatismo, pero que un traumatismo que asienta sobre un hueso que está debilitado por culpa del tumor. Bueno, cuando se produce una fractura patológica en el contexto de un tumor, lo prudente y lo normal es extirpar el tumor y establecer el tratamiento ortopédico que considere el cirujano. Sin duda se puede valorar si es un tumor muy grande, se puede poner un injerto óseo, un injerto de banco óseo, se puede añadir el peroné vascularizado para que este injerto se vascularice, se puede hacer un transporte óseo con un fijador externo, son distintas opciones que puede elegir un cirujano ortopédico experto. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Juan Carlos? Bueno, voy a hacer yo una pregunta porque verdaderamente se me escapa ahora, no sé si la doctora Montserrat también sabe cómo está la situación. A nivel de asociación, ¿hay información de cuántos pacientes están en tratamiento con selumetinib en España? A nivel de asociación no tenemos esa información a ciencia cierta, porque sí que podemos tener ciertos datos que nos puede reportar los servicios del CESUR en Barcelona como centro de referencia, pero a nivel de toda España no tenemos esa información a día de hoy. No, pero sería bueno tener un registro. Parece que por lo menos ahora ya para los próximos 5 años, salvo cambios, selumetinib se va a instaurar como tratamiento de elección. Yo por lo menos en los 10 pacientes que más o menos que estamos tratando, los resultados son lo suficientemente positivos como para pensar que va a ser el inhibidor MEK de utilización en los próximos años. La forma fácil también de conseguir esta información es a través del laboratorio AstraZeneca, que bueno, está desarrollando ya un ensayo clínico, está desarrollando 3 ensayos clínicos con los que cuenta con desarrollar alguno en nuestro país, concretamente el de establecer un granulado pediátrico, que no sean pastillas, sino que sean polvos fáciles de disolver en cualquier líquido con un zumo y que sean más fáciles de administrar. Y bueno, como por ahora la dispensación de selumetinib es gratuita y se hace a través de la Agencia Española del Medicamento, bueno, voy a intentar quizás con AstraZeneca saber cuántos pacientes hay. Pues te agradeceríamos desde la asociación si consigues esa información o que nos pudieras poner en contacto con el laboratorio para poder hacer ese seguimiento. En ese sentido, yo creo que, bueno, en el Sant Joan de Déu en niños había 70 y algo, me parece, 74 pacientes que habían entrado en el estudio, y creo que Héctor puede decirnos por qué había entrado en contacto con ellos AstraZeneca para intentar abrir otro estudio, me parece que era en Andalucía y en algún otro lugar. De todos modos, también podemos, aparte de con el laboratorio, en los distintos hospitales podríamos pedir. Tú, por ejemplo, Juan Carlos, dices que tienes a 10. Sí, bueno, es que hablo de selumetinib, no de trametinib. Solo selumetinib. Claro. Y escúchame, porque yo siempre he entrado un poquito en la duda. Me parecía que básicamente son muy similares, o selumetinib y trametinib son los dos de AstraZeneca, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé, Glivec, si es de AstraZeneca, pero no sé, no lo tenía. Yo, viendo las guías actuales de los centros de referencia, tanto en Washington como en Birmingham, como en Nueva York, ya grupos de 2.000 pacientes tratados en un mismo centro, parece que sí se está pasando de trametinib a selumetinib. O sea, que ahora mismo mejores resultados. Sí, y tiene menos efectos secundarios. O sea, en general, claro, ninguno de nosotros aquí en España con 10 o 15 o 20 casos vamos a tomar decisiones. Claro. Obviamente hay centros de referencia y en Estados Unidos pues, tienen, no solo son 300 y pico millones de habitantes, sino que están más agrupados los centros de referencia de neurofibromatosis.
pues al final tenemos que guiarnos de sus expectativas. Ahora se va a celebrar el congreso de la ASCO, la American Society of Clinical Oncology, y ya el año pasado pues Selumetinib era el tratamiento de elección y todos los trabajos futuros ya se van más hacia este inhibidor MEK. Por eso creo que deberíamos intentar, bueno, es el sistema americano es imposible, pero sí agrupar el máximo de información de un país que tiene 46 millones, que es lo que tienen 2 o 3 estados americanos, pero que sepamos cuál es la situación del uso, el tratamiento de la neurofibromatosis con Selumetinib en España. Entonces, bueno, yo creo que sí, que efectivamente la forma más fácil va a ser a través de AstraZeneca. Sí. Y voy a intentar que tengamos información al respecto, porque efectivamente, como a esto le ha ocurrido, pues AstraZeneca contacta con nosotros, pero es para desarrollar el ensayo clínico, para reclutar pacientes y hacer el ensayo clínico, pero no nos dice la información de cuál es la situación a fecha de hoy. Sería importante tenerla, sí. Teresa nos puede escuchar, porque yo sé que en el Virgen del Rocío también se estaba utilizando, ¿no? ¿Tienes noticias de cuánto se está utilizando para neurofibromas en el Virgen del Rocío? ¿Nos escucha, Teresa? ¿Podéis repetir la pregunta que no podía escucharos, por favor? No, que como estábamos hablando del tratamiento con Selumetinib, que estábamos hablando con Juan Carlos, a ver si podíamos, a través del laboratorio, saber cuántos pacientes están en tratamiento, dónde están en tratamiento, para ver cómo van los resultados y cómo puede aplicarse. Te preguntaba yo a ti si en el Virgen del Rocío, en Sevilla, yo sé que se utiliza, no sé si Selumetinib o Trametinib, no lo sé, pero si tú sabías con cuántos pacientes más o menos o cómo se está utilizando el Selumetinib en Sevilla. Bueno, pues los inhibidores de MEK lo pone Onco Pediátrica, son ellos los que llevan el registro y los datos exactos no os los podría ahora mismo decir, pero lo puedo buscar esta semana. Yo que tenga en mente contra Metinib sí conozco pacientes que llevamos nosotros también de forma conjunta con Onco, pero con Selumetinib yo en mi consulta ahora mismo no tengo a ningún niño. No, pero si os interesan los datos, eso os los puedo proporcionar a través de correo electrónico. Esta misma semana que hablo con los compañeros de Onco y os hago la búsqueda y os lo digo, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna pregunta más para Juan Carlos? Juan Carlos, por favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla? ¿Dónde se hace? Aquí, perdón. Yo, una consulta en cuanto a la afectación subcutánea, que era fácil de controlar quirúrgicamente, no hay que esperar. ¿Son neurofibromas subcutáneos normales, pero no plexiformes? No sé qué tipo, por vigilar. No hay distinción. A la hora de evaluar un crecimiento, una distorsión, una deformidad progresiva, no nos paramos a pensar si el neurofibroma es exclusivamente cutáneo, pero generalmente es mixto, o sea, hay componente cutáneo y componente subcutáneo. Es muy raro que un paciente tenga una afectación muy severa con un componente profundo sin que haya un componente superficial. Entonces, lo normal siempre es reducción de volumen, reducción de extensión, y generalmente se afecta tanto el componente superficial como el profundo. No tiene mayor relevancia qué tipo de neurofibroma. De hecho, pues a lo mejor en unos somos más agresivos y tiene mucha piel redundante y el neurofibroma profundo es más pequeño, o viceversa. El tipo de neurofibroma no afecta a la toma de decisiones por parte del cirujano. Gracias.
No viene nada de eso. Es que yo creo que por lo que tiene Samuel, en el ojo no se lo puede Bien, hacer nada. pues os he puesto en el chat el enlace para una encuesta para que nos ayudéis a ir mejorando, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues mientras acabamos ahora con las preguntas de Teresa, las queréis ir rellenando. Y ahora, Teresa, pues por favor, si puedes contestar a las preguntas que se te han ido haciendo e incluso podemos abrir que alguien pueda hacer alguna pregunta más. Claro que sí. A ver. Bueno, veo una pregunta acerca de la alopecia inducida por trametinib. Deciros que las caídas de pelo normalmente las que vemos en consulta no son muy excesivas, son unas caídas de pelo moderadas. La del pelo también cambia, no solamente es la cantidad de pelo que disminuye, sino que la calidad cambia y se hace un pelo más quebradizo, más fino, de cambiar de color, la textura, y lo que hacemos son tratamientos con vitaminas, o sea, complejos vitamínicos que, aunque no tengan una evidencia elevada, asumiendo que tiene ese recambio tan acelerado, ponemos pues suplementos con biotina o con otros complejos durante unos meses. Utilizamos en caídas más abundantes el minoxidil en solución. Es un tratamiento tópico que se utiliza para la indicación es en alopecia androgenética, pero fuera de esa indicación la usamos en dermatología en otros tipos de pelo, y uno de ellos es la alopecia inducida por fármaco. Y la verdad que, es un tratamiento cómodo, se aplica una vez al día, se masajea un poquito y dilata, un vasodilatador aumenta, disminuye la caída y no tiene efectos secundarios muy importantes. Puede dar un poco de dolor de cabeza, en lo que habría que vigilar algunos pacientes que tienen este problema al emplearlo. Pero bueno, en un niño utilizaríamos de las dos concentraciones disponibles, empezaríamos por la menor y aplicarlo por las noches y ver la respuesta. Ya aparte de ese tratamiento, podríamos... Porque a mí me sale que ¿Me escucháis? ¿Sí, no? Sí, es que aparte de este tratamiento y de los suplementos, ya podríamos hacer otros cuidados del pelo generales. Si ese niñito o niñita tiene la textura también alterada, puede utilizar ya unos champús más cosméticos, los serums, las mascarillas, pues ya vamos ya tratando también a nivel cosmético el pelito que tenga. Pero realmente, la verdad que hasta ahora no me he encontrado con ese efecto secundario que se haya presentado de una forma muy llamativa, ni ha sido limitante para el tratamiento. De momento, hay otros efectos cutáneos adversos que sí, cuando aparecen, he visto que son más grados más moderados, más incómodos, más difíciles de manejar, sobre todo pues el eczema, que mucho más frecuente y de difícil manejo, y las lesiones acneiformes. Esa pregunta del si me queréis otra pregunta de eso me decís, pero creo que os la he contestado. Y te iba a preguntar, ¿se me escucha? Sí. Te iba a preguntar si podía ser los efectos secundarios de trametinib se podían dar, porque Rubén dejó de tomarlo hace yo creo que ya hace 2 años. Y sin embargo es ahora cuando se le está cayendo el pelo de esa forma
mucho más masiva. Es normal, le queda eso y un uñero, lo del uñero. ¿Es posible que haya empezado efectos secundarios de trametinib tan tarde o es que tampoco se sabe mucho? Yo, en principio, no lo atribuiría a un efecto de la medicación. 2 años es ya un periodo muy prolongado para asumir que la caída de pelo sea derivada del tratamiento. Yo, si le está ocurriendo ahora, podría deciros que la caída de pelo en este 2020 y lo que llevamos del 21, tanto en edad pediátrica como adulta, es mayor que nunca. Estamos teniendo muchísimas consultas por el tema tricológico y en neurofibromatosis también, y es en los casos que os digo, sobre todo son efluvios. El tema de la pandemia ha aumentado mucho las consultas de tricología. O sea, la caída de pelo claramente ha tenido un empeoramiento claro por la pandemia, pues la consulta la tenemos llena. Y si se le está cayendo tanto, no asumiría que fuera del trametinib, y intentaría hacer un tratamiento más, digamos, general, más de los efluvios telógenos, y le pondría una vitamina y si se le cae mucho, un poquito de minoxidil. Si está los efluvios mantenidos, que son importantes, y ya con densidad capilar que es llamativamente baja, con el minoxidil se controlan. He visto una pregunta en el chat, si el selumetinib se puede dar en niños o solo es para adultos. Sí se puede dar en niños. Y obviamente si se puede dar en mayores de 2 años. Es excepcional que un niño menor de 2 años necesite inhibidor, pero también creo que si un niño de 1 año lo necesitara, no habría problema en administrarlo, porque la toxicidad entre un niño de 1 año, 10 kilos, y uno de 2 años y 13 kilos no varía significativamente desde el punto de vista farmacodinámico. Sí ocurre en el recién nacido, incluso hasta los 3 meses de edad, pero a partir de los 6 meses de edad, digamos que el metabolismo farmacológico no cambia tan significativamente. Por lo tanto, sí, es un tratamiento accesible para un niño prácticamente de cualquier edad que lo necesite. Teníamos una pregunta en el chat también de Mónica, que dice: ¿en qué porcentaje se dan los efectos secundarios dérmicos? En un porcentaje elevado. Depende de qué fármaco estemos hablando, pero aproximadamente en la mitad de los pacientes van a aparecer efectos adversos cutáneos. Sí, en la mitad. Vale, tenemos también otra pregunta de Gema, que dice: el problema con trametinib es blefaritis. ¿Me podría guiar un poco? Bueno, la blefaritis, nosotros nos ayuda a oftalmo a llevarlas cuando son muy importantes, y habría que unos cuidados de higiene, con una higiene suave, o bien con toallitas específicas para la higiene de esa zona, o con jabones se llaman Sindet, y si es importante un tratamiento tópico, normalmente con un corticoide apto para esa zona, hasta que mejora, y a veces hay que combinar un antibiótico también, y con eso pues se suele muy importante también pues la protección solar, utilizar gafas de sol cuando esté al aire libre y en un momento del día donde la radiación ultravioleta sea alta, y eso, tratamiento tópico.
Emolientes que sean adecuados para la zona periocular, que los hay, y de tratamiento médico, corticoides tópicos en un vehículo para párpados. Bien, también Sara Marzo pregunta cuáles son los síntomas más frecuentes y qué gravedad suelen tener, aunque ya hemos hablado de ello, pero no sé si quieres matizar algo más. Bueno, pues yo creo que al inicio del tratamiento hay que estar pendiente de, sobre todo, la sequedad de la piel que va a ir apareciendo. Es muy importante todas las medidas generales que os iba comentando para prevenir complicaciones de esa sequedad, que son los eczemas que son tan incómodos. Y eso de lo más frecuente que hay, la sequedad de la piel. Y bueno, pues con los cuidados que os digo, las duchas cortas, mucha hidratación, encontrar el emoliente que le vaya bien a cada piel. Hay veces que uno pues no está mejorando lo suficiente y simplemente lo que hay que hacer es buscar pues algo más, un vehículo más grasiento, más un bálsamo. ¿Qué más? Luego la protección solar es muy importante. El sol tiene un papel en empeorar las reacciones cutáneas que dan estos fármacos, todas. La alopecia también, las reacciones acneiformes, o sea que hay que protegerse del sol. Cuando uno empieza con el tratamiento, pues tener ya la crema protectora solar, ponerla en todas las zonas no cubiertas con ropa a diario, o sea, acostumbrarnos a hidratar la piel, a ponernos la protección solar y ya según la edad, lo que os comentaba de prevenir, si es un niño que está en edad preadolescente, pues sabemos que es muy probable que vaya a hacer un cuadro acneiforme, pues prevenirlo, utilizar pues el pimecrolimus en la zona T, si ya aparece alguna lesión inflamatoria, empezar con los tratamientos tópicos ya con clindamicina y eso es lo que solemos ver con más frecuencia, las reacciones de serosis, de eczema y las acneiformes. Bien, y Luis también nos hace la pregunta, ¿tenéis datos de si la terapia de microcirculación BEMER puede ser perjudicial para la enfermedad? Yo esa terapia no la conozco. He visto antes la pregunta en el chat, pero no conozco la terapia. Me informaré y lo podemos hablar en privado a través del correo electrónico, pero no la conozco. Bien, perfecto. Creo que se han respondido todas las preguntas del chat. Creo que no nos hemos dejado ninguna pendiente. A mí me gustaría hacer un par de preguntitas aparte. Respecto de los uñeros, cuando se hablaban de los distintos tratamientos que podían tener cuando llegaba al tema operación, porque Rubén continúa con uno después de los 2 años. Ese sí que tuvo su origen allí y quedó. Y me estaban hablando precisamente, yo lo llevo al podólogo y lo último que me ha dicho que si no eso se operaba, pero él me distinguía el podólogo, que él, la operación que hace no extirpa la uña totalmente y que normalmente los cirujanos lo que hacen es extirpar la uña totalmente. Respecto si hubiera que intervenir el uñero, ¿qué tipo de tratamiento? Es cierto, vosotros, por ejemplo, en el hospital o de lo que tú hayas visto, ¿se hace una intervención de tener que extraer la uña o...? Mira, siempre intentamos tratamiento médico, siempre.
Aparte de bueno, lo que hacéis ya todo, de los calzados cómodos, de su higiene exhaustiva, el podólogo y tal, siempre intentar un tratamiento conservador que resuelve pues casi todos los pacientes, O sea, es muy útil. Lo que pasa es que es muy pesado, no es un tratamiento mano de santo que solucione los uñeros enseguida, hay que ser constante, pero sí que conseguimos beneficios en muchos pacientes con tratamientos de antiadherencia. Cuando esto no es suficiente, podemos añadir timolol, que cuando hay sobre todo tejido de granulación, cuando lesión rojiza que se te va la voz. También podemos hacer infiltraciones, bloqueamos el dedito con anestesia y infiltramos corticoides, y a veces también con eso evitamos cirugías. Y cuando no hemos sí, es cuando ya nos metemos en intervención. La intervención depende lógicamente de cada uña. Si está afectado solo un pliegue, si están afectados los dos, va a ser diferente si la uña tiene o no una distrofia importante. Hay varias técnicas que se pueden hacer, hay algunas más conservadoras, otras más agresivas. La habitual sería la parte de la uña donde está el uñero, extraerla, o sea, quitar esa lámina y hacer un tratamiento de lo que es la matriz, que elimine esa uña, hacerla más estrecha, para que no vuelva otra vez a tener el uñero después de la intervención. Se hace una onicectomía, se puede hacer con fenol o se puede hacer con bisturí eléctrico, luego se le dan unos puntitos y el postoperatorio es muy latoso. Pero yo lo que os transmitiría es que con tratamiento conservador muchas veces lo solucionamos y el niño se le evita una cirugía, y si no, darle una oportunidad incluso a la infiltración de corticoides. Vale, gracias. Y la última pregunta que yo tengo es respecto de las manchas, que es cierto que lo que menos nos preocupa a todos en este tema, pero sí por ejemplo, para sitios más estéticos como la cara, etcétera, si las manchas provenientes de la neurofibromatosis se pueden disimular o se pueden, y sobre todo si están, por ejemplo, mi hijo, yo siempre pregunto por él, las tiene en la parte del plesiforme, como él la tiene en la carita, tiene más manchas. Quizás si se le disimularan las manchas, pues tú tendrías un aspecto estético más bonito. ¿Se hace? ¿No se hace? ¿No? Sí, sí se hace. Verá, el tratamiento de las manchas, cuando tienen una repercusión cosmética, se hace, y lo que se suelen utilizar son láseres, láseres de pigmento. Los Q-switch se van dando sesiones hasta que se obtiene una mejoría aceptable para el paciente. Vale. Sí que se hace, sí que se hace. ¿Con alguna edad específica? No, hombre, es verdad que muy pequeños no suelen, los casos que nosotros solemos empezar a tratar son más posadolescentes, y en la cara sobre todo, como tú dices, en sitios que tengan una repercusión cosmética importante. No tratado en niños muy chicos. Vale, gracias.
Hay una pregunta en el chat a propósito del sarcoma de partes blandas y bueno, yo creo que como hemos hablado, sí, es una localización frecuente el sarcoma en pelvis. Desgraciadamente ha ocurrido después de 3 años de tratamiento con trametinib, pero hay que saber que trametinib, selumetinib y todos los inhibidores MEK no previenen de la, por lo que sabemos hasta ahora que es bastante, no previenen de la aparición de un tumor maligno de vaina del nervio periférico en el contexto de NF1. Simplemente os recuerdo que la indicación de tratamiento con inhibidores MEK es neurofibromas inoperables o que se consideren inoperables, porque si son operables obviamente es mejor extirparlo y por tanto no hay que confundir el frenar la progresión de un neurofibroma con el riesgo de aparición de un tumor maligno. Y bueno, me estoy informando en los últimos 5 minutos al respecto de la terapia Bremer y bueno, pues desgraciadamente es homeopatía pura y dura. De hecho, la página web dice es una terapia útil en numerosas patologías por la simple razón de que mejora la circulación del organismo y por tanto su oxigenación y nutrición. Y con este precepto, pues bien, todo lo que mejore la circulación es beneficioso, pero como decimos en la terminología médica, no hay evidencia científica de que esta terapia desarrolló un tal doctor Klopp en Berlín, en un instituto de microcirculación, en principio no creo que tenga ningún beneficio en la neurofibromatosis por una simple razón, y es que en NF1 lo que tenemos es lo contrario, tenemos una hipervascularización, o sea, hay un aumento de la angiogénesis muy significativo y que se constata desde el punto de vista histológico, clínico, molecular. La angiogénesis está alterada en la NF1 y desde luego los que operamos neurofibromas sabemos claramente que lo que nos sobra en NF1 es vascularización. Desgraciadamente toda la vascularización de la neurofibromatosis está hipertrofiada y aumentada. Por lo tanto, ya desde el punto de vista intelectual, provocar más o mejorar la circulación de la neurofibromatosis no parece que sea un objetivo ahora mismo prioritario en el tratamiento de la enfermedad. Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias por esa rápida respuesta, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues... Hola. ¿Sí? Hola. Bueno, yo soy Sol, tengo 14 años y dentro de poco voy a comenzar con el tratamiento de selutinib. Y tenía un par de preguntas, un par de dudas que quería comentar. Pues adelante. Si serviría, bueno, la primera pregunta es si serviría preparar la piel de método preventivo. Pues efectivamente yo creo que sí, que ya sabiendo que todos estos problemitas de piel tan frecuentes aparecen pronto y que pueden disminuirse si no se cuida la piel de forma adecuada, pues yo sí te recomendaría que comiences a cuidarla de una manera un poco como la que te hemos contado, de evitar todo lo que reseca la piel, hidratarla muy bien, comprarte ya tu protector solar, como eres ya preadolescente, para la zona de la carita que no sea comedogénico, tener ya en casa todo preparado, tu gel sin jabón, tu hidratante para el cuerpo, ir viendo en la farmacia pues la que más te guste, hay muchas texturas, tú puedes elegir la que te vayas a poner de verdad. Tu protector para el cuerpo y para la cara que no sea comedogénico, ya también puedes irtelo comprando. Y los zapatos, ir pensando en zapatos que no te aumenten el riesgo de tener uñeros, que son tan molestos y tan frecuentes. Así como
para empezar, ir teniendo todo previsto para empezar el tratamiento, creo que eso puede ser un buen comienzo. Y bueno, gracias. Aún tengo más preguntas. Yo hago natación muy a menudo, de hecho voy cada día. Y si hacer natación afectaría a la piel más de lo normal tomando la medicación. Bueno, efectivamente, todas las dermatosis que cursan con sequedad, como la que ocurre con el tratamiento de selumetinib, pues puede empeorar con la natación, porque bueno, la propia, o sea, el estar tanto tiempo en el agua ya de por sí reseca, y luego pues todo lo que lleva el agua de la piscina. Pero yo más que o sea, lo que haría sería cuidarme mucho para intentar llevar para adelante la natación, el tratamiento y todo. Simplemente los días de natación, aclárate muy bien después de tu entrenamiento, como te digo, con un gel especial, y hidrátate de forma muy exhaustiva cuando acabes de entrenar y te duches. Tu hidratante en todo el cuerpo, y los días que vaya a natación a lo mejor necesitas aplicarte la hidratante más veces. Gracias. Y ahora la última pregunta es que si la cera depilatoria caliente dañaría más de lo normal, si sería más... Pues mira, si tú tienes eczemas en la piel, o sea, si tú estás con el tratamiento y no tienes eczema, podrías hacerte una depilación con cera tibia, caliente, pero si tú tienes eczemas en la piel no te puedes hacer, no te puedes depilar con cera caliente porque te quemas, estaría contraindicado. Entonces, pues depende de cuando te vayas a hacer la cera, de cómo tengas la piel de la zona. Nunca te vayas a depilar si estás con un brote de dermatitis eczematosa, ¿vale? No lo hagas. Bueno, muchas gracias. Esas eran mis dudas. A ti. Si me permite un consejito para Sol, que mi niño tiene 14 años y mi hijo empezó a tomar también Trametinib con los 14 años. Por un lado, también decir que hay un momento, depende todo de cada niño, porque puede parecer muy todo lo que hemos hablado así en conjunto, de todo lo que pueden ser los efectos secundarios, pero ni tienen por qué, ni tienen por qué. Algo pasará y la piel seca la vas a tener casi seguro, pero que hay un brote. Mi hijo a los 3 meses fue cuando estuvo, que parecía que se volatilizaba de la piel, y sin embargo después casi todos los efectos secundarios se han ido, algún granito de vez en cuando. Mucho cuidado con la crema. Yo te iba a decir que después de probar mucho de farmacia, por supuesto, utilizamos, ya tuviera sequedad o no, productos para piel atópica, y que la crema de Isdin Urea 10 le vino a Rubén genial. Cuando comprobamos con esa... Gracias. Con esa crema, es de Isdin, se llama Urea 10. Pero eso, mucha constancia de todos los días, y de la limpieza de la carita para que no salga el acné. A Rubén no le salió ni acné. Ahora tiene su uñero en su... mucha higiene. Y además las niñas sois mucho mejores que los niños para esas cosas. O sea que cuidándote, y no dejes de hacer deporte. Mucha cremita. Gracias. De nada. Bueno, veo que siguen las preguntas en el chat sobre el selumetinib. Parece que se han planteado dudas entre si el uso es en pediátrico o en adultos, y la respuesta es que es común, no distingue, no hay un inhibidor para adultos y otro para niños, y por lo tanto el efecto es sobre la vía macular en producción de neurofibromas a cualquier edad. Así que no hay, solo cambian las dosis, como es lógico, pero la eficacia es la misma tanto en niños como en adultos. Vale. También tenemos una pregunta en el chat, Teresa, que dice de Sara Eras que si el agua con magnesio para bañarse le sería bien para la piel eczemas.
Nosotros no, lo que recomendamos, como os decía, es o bien la lejía o la sal marina. Con el magnesio no lo solemos recomendar. La idea es que no haya una colonización por estafilococo en la piel, que es lo que ocurre cuando hay una dermatosis que pica y que nos rascamos. Uno de los componentes que pueden perpetuar los eczemas y el rascado es que la piel se coloniza por gérmenes, por estafilococo fundamentalmente, y estos baños lo que buscan es disminuir el número de colonias que hay en la piel de esos gérmenes para que no perpetúe la inflamación eczematosa. O lejía o sal marina. Eso es lo que tiene más evidencia de beneficiar a las pieles con dermatosis pruriginosa, atopia o los eczemas asociados a estos tratamientos de inhibidores de MEK. Vale, perfecto. Pues no sé si habrá alguna pregunta más, si no vamos a ir terminando, que ya llevamos casi 2 horas y tenemos aquí a los doctores secuestrados. Pero bueno, yo creo que a todos nos viene bien el poderlos tener ahí disponibles, el hacer las preguntas que nos van surgiendo y que nos puedan contestar. ¿Alguna pregunta más? Y una cortita, ¿es imprescindible el baño, la ducha diaria o con hidratar varias veces ya sería suficiente? Gracias. Mira, cuando hay un brote de eczemas, la ducha empeora. Los niños suelen empeorar al salir de la ducha, y nosotros cuando el niño está en brote recomendamos duchar que no hay que duchar a diario. Incluso en bebés con atopia, lo que le decimos a los padres es que los pueden duchar día sí día no. La higiene en los sitios imprescindibles, pero lo que es la ducha se puede espaciar si está limpio. No lo tienes que duchar todos los días obligatoriamente. En el brote no les conviene el exceso de higiene. Una duchita diaria, o si el niño es pequeño y no lo necesita, pues se puede espaciar. Y lo que sí hay que hacer, aunque no se duche, es la hidratante. La hidratante sí se recomienda que sea aplicada a diario, y normalmente no una vez, sino más, 2 o 3 veces. Gracias. Bien. Ya os adelanto de que para el mes que viene, el 13 de marzo, tendremos la quinta webinar, donde contaremos con la presencia de Alba Parracheca, que es especialista en neuropsicología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que nos hablará sobre empoderar a los adolescentes diagnosticados con NF1 a través del coaching. Y también contaremos con el doctor Federico José Ramos, que es neurólogo pediátrico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que nos hablará sobre las complicaciones neurológicas asociadas a la neurofibromatosis de tipo 1. ¿Vale? Esto será el próximo mes de marzo, el día 13, que es la quinta webinar, a las 10 de la mañana. Y ya nada más, pues agradecer enormemente a Teresa, que además no tenía el placer de conocerla, y ha sido pues todo un placer para mí, y yo creo que para todos los asistentes, el poder conocerte, el poder tenerte aquí y que nos hayas transmitido pues todos estos consejos y todas estas referencias que nos ayuden a nuestro día a día con nuestros hijos o con nosotros mismos. Y, como no, a Juan Carlos, que bueno, pues como siempre, en el momento en que llamamos a su puerta, pues está ahí para echarnos una mano y ayudarnos en todo lo que puede y más. Así que muchas gracias a los dos, a Teresa y a Juan Carlos, por robaros estas 2 horitas de mañana, largas que han sido, y compartirlas con nosotros. Agradecer a la Fundación Proyecto Neurofibromatosis, que
que como siempre su ayuda es fundamental para poder poner en marcha estas webinars y acercar un poco a los expertos, a los afectados y a sus familiares. Pediros disculpas por los problemas técnicos que hemos ido teniendo a lo largo de la webinar, pero bueno, al final yo creo que nos ha podido servir a todos para conocer un poquito más y para ayudarnos un poquito más. Y por mi parte, nada más. Os recuerdo que en el chat todavía sigue el enlace a la encuesta, por si no lo habéis hecho. De todas maneras, me imagino que se os mandará también por correo electrónico por si no os ha dado tiempo a contestar desde el chat, para que nos ayudéis a ir creciendo. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.